Wolfgang, Sandra, felicitaciones, súper presentaciones iguales que las del ministro y las que tuvimos en la introducción del prorector, así que felicitaciones. Yo tenía una preguntita para cada uno de ustedes, estamos un poco justos con el tiempo. Voy a empezar con Wolfgang. La verdad que esta idea del iceberg y lo que se observa y lo que no se puede observar tiene un rol fundamental para que podamos hacer buenas políticas públicas. Entonces, en esa dirección quería preguntarte, al público le interesa saber metodologías costo efectivas para poder evaluar lo que no se ve, ¿no? Si no lo diseñas, ¿está bien? ¿Se oye? Si no lo diseñas, si no lo piensas, si no tienes una teoría del cambio, estoy hablando en lenguaje de evaluación, ¿ok? No lo vas a medir, ¿ok? Pero si tienes esa idea de para dónde podrían ir las cosas, lo primero es hacer lo que se llamaba antes evaluación de procesos, por lo menos en mi mundo. Y aquí tenemos el tema de que estamos en diferentes disciplinas. Lo que tú llamaste seguimiento, ¿ok? Es captura de información, de datos, lo más cercano al momento de la implementación. En el mundo en el que yo habito, el Dios es el Randomized Control Trial. ¿Cómo se dice eso? Todo el mundo sabe qué es eso, ¿verdad? Y métodos experimentales. ¿Por qué voy a esperar 5 años para hacer una tontería de esas que al final me va a decir sí funcionó? No, no funcionó. Invertamos más en el proceso, que es inmediato y que da información más rápido. Ahora, no es solo medir procesos, es cómo hacer sentido colectivamente de lo que estás recopilando. En el caso de lo que estoy oyendo aquí sería cómo todo el ecosistema puede aprender de información y datos que no necesariamente son conocidos o entendibles por todos. Entonces hay un proceso allí que no solo es de socialización y que no es de capacitación, sino de crear sentidos, significados comunes. Eso requiere de una facilitación profesional. Eso yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo como profesor no lo puedo hacer bien, no lo sé hacer. Y lo otro es crear espacios de reflexión, donde no haya ningún temor en público decir lo que funciona, lo que no funciona, etc. Y cierro diciendo que dudo que alguien haya hecho un análisis de costo-efectividad de lo que les estoy diciendo, y que obviamente yo tengo allí un sesgo personal, y es que estoy cada vez más interesado en esos tipos de procesos de recolección de datos más iterativos, circulares, consistentes. ¿Cuál es el riesgo? Y con eso termino. El riesgo es que nos podemos perder la visión de largo plazo, de que nos enamoramos del proceso, lo cual es fundamental para rápido aprendizaje, innovación, mejoramiento continuo. Pero también tengo que tener una idea del cambio macro. De allí la fascinación que tengo con el modelo de Peter Senge y este grupo, y es que también hay que estarle haciendo un seguimiento a otra serie de variables que son mucho más macro. Queda claro que en lo que yo traté de hacer hoy y lo que me interesa es que la innovación pública de alguna manera ayude a generar equidad. Eso, medirlo, no es tan fácil, pero yo creo que ustedes, insisto, las nuevas generaciones, son las que van a ayudarnos con esto. Muchas gracias, Wolfgang. Sandra, incluso le voy a hacer una pregunta a Sandra, pero Wolfgang, después si querés aportar también es bienvenido. Para implementar la compra pública innovadora o emprendedora en todas sus definiciones, hacen falta servicios públicos o instituciones públicas con capacidades. Pero ese no es siempre el caso, a veces hay brechas. ¿Cómo se pueden abordar esas brechas? ¿Por dónde comenzar? Y después, siempre hay una preocupación con los temas de transparencia y corrupción. ¿Nos podrías contar un poco, en tu experiencia más internacional, cómo abordaron esos desafíos? Y si tenés alguna recomendación, Wolfgang, desde
tu modelo para estos aspectos es muy bienvenido. Sí, a ver, yo creo que aquí siempre funciona lo de elegir a los dispuestos, ¿no? Es como, creo que y en innovación es muy importante. Esto no, si uno no lo vive desde su condición humana y lo quiere hacer, no va a funcionar. Luego, evidentemente, a la hora de definir esas capacidades, creo que hay elementos, por ejemplo, en el caso de Chile, el índice de innovación pública, que nos pueden evidenciar cómo de cercanas pues, están las entidades a abrazar un poco esquemas de trabajo como la compra pública de innovación. Evidentemente, si no saben lo que es innovación pública o no lo han hecho o no han incursionado en algún programa de retos, de hackathon, no tienen un poquito la filosofía, cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, yo he desarrollado una metodología un poco para analizar esas capacidades y en función del nivel de capacidad que tenga, pues ver desde dónde lo quieres llevar. Esto es como si tienes que acompañar a una persona del punto A al punto B, una persona anciana, y sabes que tiene que ir a un ritmo un poco más lento. Entonces, tienes que proverle esos elementos y luego también es una decisión de me interesa que si algo está muy, muy atrasado, es decir, si todavía le faltan muchas condiciones habilitantes, voy a invertir para llevarlo al punto cero en el que puede apropiar un poco toda esta forma de trabajar. Entonces, de mi experiencia es que al final un poco esto es como empezar a generar procesos de cambio cambiando, ¿no? Porque es como, bueno, pues si tú estás dispuesto, yo te ayudo. Primero tengo que saber si te tengo que llevar desde el 1 o desde el 5. Si te tengo que llevar desde el 1 me va a tomar más tiempo y vas a tener bueno, aprender nuevas cosas antes de entrar en esto. Pero es factible. Y yo tengo ejemplos de buenas instituciones públicas que no teniendo un punto de salida muy avanzado, sí han logrado llegar a buen término, ¿vale? Entonces, por eso creo que la parte de que estén dispuestas es muy importante, ¿no? Y en ese proceso de generación de capacidades, que ya no solo es que vaya a servir para el proceso de compra pública e innovación, es que al final, por eso integrando la compra de innovación o la compra pública de innovación como una herramienta de innovación pública abierta, si yo activo esa tecla, estoy detonando todo un proceso de cambio en la parte de innovación pública. Entonces, me parece que es una manera muy fácil, bueno, no fácil así, pero digamos efectiva, de generar un poco el entendimiento de un concepto que a veces resulta más difícil, ¿no? Entonces, yo he trabajado con muchas entidades públicas que luego de empezar a hacer procesos de compra de innovación empiezan a poner en marcha otras iniciativas que son más de innovación pública y no tienen nada que ver con la contratación, porque es como si ya hubieran entendido, el cerebro les hubiera hecho un cambio de chip, que yo siempre digo, cuando haces ese cambio de chip, o como dicen en México, le cayó el 20, iba de esto. Entonces, empiezan a surgir muchas más cosas que van enfocadas a lo que decía, a lograr ese cambio sistémico que es tan difícil de conseguir. De compras no sé nada, pero la aplicación de lo que escucho digamos, al mundo en el que yo trabajo y en el que trabajaba. Por ejemplo, quien trabaja en filantropía, en fundaciones privadas, de pronto inclusive en responsabilidad corporativa social, hay siempre un riesgo que esa parte del sector no gubernamental asume de invertir en a veces en programas de alto riesgo. Eso es algo que está muy claro en el DNA de la Fundación Gates. Hacen cosas que nadie en su sano juicio haría. Y no es solo porque tienen el dinero, es parte de su cultura. Ahora, una de las preguntas y nosotros teníamos en la fundación, y creo que sigue ocurriendo, estos desafíos internos es decir, el CEO de la fundación una vez le tira a uno un reto y tú tienes el tiempo y la capacidad financiera para tratar de resolverlo. Uno de los que me tocó a mí, y yo no sé si esto se aplica o no al mundo, por ejemplo, de la política pública, es entrando a un entorno nuevo, donde no tenemos suficiente información, donde hay multiplicidad de culturas organizacionales, donde hay diversidades por completo de capacidades, similar a cualquier ecosistema como los que escuché yo ahora. La pregunta que nos hicieron, o que me hicieron a mí, fue: ¿hay algún instrumento que podamos usar para valorar a priori
el aprestamiento de todas estas organizaciones y tener un diagnóstico inicial que nos permita hacer unas intervenciones más a la medida. La respuesta es que no encontramos nada. Hay muchas intenciones, pero un instrumento de ese tipo, por lo menos para el trabajo de las fundaciones, no lo encontramos. Hay algunos, se usa en salud comunitaria. Antes de la pandemia, yo no sé si ustedes saben, todos los países, todos los gobiernos del mundo llenaron una serie de encuestas sobre su aprestamiento, preparación para el manejo de las pandemias. Obviamente el papel aguanta cuanta cosa y todos lucían muy bien, pero ya luego vimos la experiencia. De modo que tal vez les devolvería yo la pregunta a ustedes si conocen de algún instrumento o que tú hayas usado que permita hacer ese tipo de valoraciones a priori para conocer las condiciones iniciales de los integrantes del ecosistema. ¿Existe? ¿Sirve? No sé. Sí, a ver, un poco yo creo que esto nos lleva a parte de lo que está detrás de todo este congreso, que es toda la parte de diseño de servicios y todo el pensamiento del diseño. Yo creo que un poco es la base de todo. Si uno hace ese análisis desde el minuto cero, hace ese mapa de agentes y un poco vistos desde empatizar con ellos, de levantar esa información, creo que sí es muy válido para luego todo el proceso, ¿no? Entonces, por eso esa mentalidad de diseño también en todos los procesos de compra e innovación es clave, y creo que también por ahí está la dificultad, que al final estamos hablando de muchas disciplinas que normalmente no van juntas, ¿no? Encontrar, yo siempre digo, es un superhéroe, ¿no? Alguien sepa de contratación, de la parte de diseño de servicios, claro, es superdino, pero conseguimos muchos superdinos, ya están en proceso. Sandra, una pregunta más del público vinculada a los temas de propiedad intelectual. Así breve, porque estamos cerrando, si nos puedes contar cómo se maneja la propiedad intelectual en la compra pública innovadora. Claro. Bueno, pues a ver, un poco los modelos lo que buscan, si partimos de que en esencia con una compra de innovación yo quiero fomentar la innovación privada, igual que cuando doy subsidios, no tendría sentido que un elemento como son los derechos de explotación de propiedad intelectual o industrial se los quede la administración. ¿Qué ocurre? Que si uno revisa los pliegos de cualquier país, siempre hay una cláusula que dice lo que se desarrolla en el marco de este contrato es propiedad de la administración. La administración, ¿qué ha hecho con ello en siglos? Nada, pero ahí está. Entonces, lo que viene precisamente a hacer la compra de innovación es decir, por favor, cámbienme esa cláusula antes de seguir adelante. Y vayamos a un modelo que puede ser, primero entender que esto es algo que es negociable y que es un activo del sector público, porque en la medida que yo me reservo unos derechos, el precio de mi contrato va a subir, porque entonces le estoy restringiendo el derecho a esa empresa de poder vendérselo a otro, que luego lo hace, porque esto tampoco, como sabe que nadie lo va a controlar, pues simplemente se hacía. Pero ¿qué pasa si yo interpreto que esto es un derecho que yo tengo? Te lo voy a ceder, es más, en estos procesos se busca que la administración apoye la comercialización después futura de esas soluciones por parte de las empresas. Tanto es así que, bueno, yo estoy participando ahora en el diseño de un evento que va a ser de CPI en salud en España, y lo que vamos a hacer es un museo donde vamos a exponer los prototipos de compra de innovación y donde las entidades públicas están apoyando a esas empresas que han desarrollado, con fines a que favorezca su comercialización. Entonces, esa es una visión, cuando yo decía de un sector público emprendedor, es el que realmente apoya a un emprendedor y a una empresa en lo que necesita, que es, primero, en ayudarte a asumir un riesgo tecnológico que tú no podías asumir. Luego tú asumes el riesgo comercial, pero yo te doy las herramientas para que tú puedas enfrentarte a un poco a ese proceso de comercialización de la mejor manera. ¿Y qué ocurre también? Que en esos modelos la administración dice, bueno, pues yo ya que te lo cedo, me podría quedar con algo. ¿Pero qué me puedo quedar? Me puedo quedar con mantenimientos evolutivos gratuitos, me puedo quedar con que, pues si tú vas a seguir desarrollando este producto, me garantices
pues unas condiciones de primer cliente, me des algún tipo de elemento asociado más en especie, o incluso hay en algunos procesos que yo he participado que es royalties, ¿no? De ventas futuras de estos desarrollos. También puede ser una solución. Lo que ocurre es que aquí nos metemos es que es un sistema difícil después de gestionar y evaluar, y te requiere pues tener un seguimiento de todo eso, de estar monitoreando realmente qué están haciendo las empresas, ¿no? Pero es pasar a un mundo en el que pues tenemos que saber que tenemos algo que podemos ceder, pero a cambio podemos obtener cosas, y en función de cada proceso va a interesar más un modelo u otro. Cada entidad pública también tiene que encontrar cuál es su modelo, pero evidentemente un modelo en el que sea me quedo con la propiedad intelectual e industrial ya es el primer análisis que hacemos cuando definimos un poco el si se puede empezar. Si eso está, si no hay cambios, pues ya no se puede avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando. Seguramente en el café los podrán abordar para hacerles algunas preguntas adicionales. Gracias y les pido un aplauso para los panelistas.